Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Lean, donde vamos a meditar acerca de si Lean Six Sigma consiste en una metodología con fundamentos propios o si simplemente se trata de una suma de herramientas para ofrecer un kit más amplio. Repasaremos primero los principios Six Sigma para plantear a continuación si hay en ellos algo verdaderamente diferencial respecto a lo que ya conocemos del Total Quality Management, TQM y del Lean. Finalmente, veremos el ciclo de Mike como la metodología que propone Lean Six Sigma para la gestión de proyectos y la mejora continua. La premisa principal de Six Sigma es que no resulta suficiente con analizar valores promedio, sino que hay que considerar también su variabilidad, lo que nos remite a la gestión de la calidad y concretamente al control estadístico de procesos, cuyo objetivo es que las mediciones de una determinada variable a lo largo del tiempo se ajusten en torno a su valor central sin grandes desviaciones. De forma teórica, suponiendo que la variable se comporta según la distribución normal, el 68% de las ocasiones se encontrará entre su valor promedio más menos una desviación típica. Cuando vamos a más menos dos desviaciones típicas, encontraremos allí al 95,5% de las mediciones y a una distancia de 3 el 99,7%. Aquí tenéis las fórmulas para el cálculo de la media y la desviación típica. Vamos a colocar ahora una tolerancia superior e inferior que determinará lo que consideramos un producto OK. Para simplificar el ejemplo, supongamos que los límites coinciden con los niveles 2 sigma. Si revisamos las cifras anteriores, comprobaremos que obtendríamos un producto OK el 95,5% de las veces. Para un mayor detalle del SPC, junto con la explicación de otras técnicas de gestión de la calidad que aparecen en este vídeo, os dejo los enlaces en la descripción. Bien, ¿qué es lo que propone Six Sigma? Pues conseguir reducir la desviación típica, es decir, la anchura de la campana, para que el 99,99966% de las mediciones queden dentro de las tolerancias definidas, lo que se corresponde con una anchura de 9 sigma, 4,5 a cada lado. Aquí hay un poco de lío porque la metodología se llama 6 sigma, que se correspondería con una anchura de 12 desviaciones típicas y con una calidad todavía superior. Pero debido a la variabilidad que supone medir en distintos momentos del tiempo, se estima que se pierde 1,5 sigma a cada lado, y de ahí el 4,5. Así pues, con una anchura de la campana de 9 desviaciones típicas dentro de tolerancias, solo vamos a cometer 3,4 defectos por millón de oportunidades, que es 1 menos el porcentaje anterior. Un punto importante de Six Sigma es que considera defectos no solamente en medidas no OK o daños perceptibles en el producto, sino cualquier incumplimiento, como retrasos o la prestación de un mal servicio. Por ello, es fundamental conocer la voz del cliente y la traducción de sus requisitos a características críticas para la calidad, que son las que habrá que identificar, medir y ajustar. Otro aspecto destacable de Six Sigma es que propone un programa corporativo con personal de la organización a tiempo completo dedicado a proyectos, como veis aquí a la derecha, con una clara definición de perfiles según sus roles y conocimiento de la metodología. Como características adicionales, podemos decir que se orienta especialmente al cliente, a la recogida y análisis de datos, al flujo del proceso, es decir, a la colaboración entre departamentos y a la proactividad de las personas. No hay que esperar a recibir reclamaciones. Contempla toda la cadena logística con la participación de clientes y, muy importante, también proveedores, ya que la calidad de materias primas y componentes lógicamente condicionan la de los productos propios. Y se trata de una filosofía empresarial, de proyectos más bien largos, que se van encadenando en un sistema de aprendizaje y mejora continua con una herramienta propia, el de Mike, que veremos al final del vídeo. Bien, en este siguiente apartado vamos a comparar las características de Six Sigma que acabamos de ver con una buena arquitectura de Lean y TQM. Si disponemos ya de estos dos pilares, Six Sigma aporta algo nuevo. Veamos. Lo primero que hemos mencionado acerca de Six Sigma es la eliminación de la variabilidad y los defectos, y si bien lo puede hacer con más empeño, los fundamentos están en el control estadístico de procesos ya presente en el TQM. Por su parte, el Lean consigue reducir la variabilidad, aunque a otro nivel, gracias a la estandarización, y en cuanto a los defectos, es uno de los 7 despilfarros, con especial énfasis en conseguir calidad en origen, con una serie de técnicas como el JIDOKA, que implica un paro automático del proceso ante cualquier problema para resolverlo en el momento y prevenir su aparición futura, o los POCAYOKES como sistemas que no permiten o resaltan el fallo.
Pasamos a la voz del cliente y la identificación de las características críticas para la calidad. El TQM también se orienta a cliente y dispone de herramientas para traducir las especificaciones a parámetros y su ajuste fino con el QFD y el diseño de experimentos respectivamente. Tenemos las mismas ideas en el Lean. De hecho, su primer principio es identificar el valor añadido para el cliente y determinar las operaciones que aportan ese valor. Como veis, cada metodología tiene sus matices, pero conceptualmente es todo muy parecido. En el punto 3 pasa igual. Todas ellas trabajan con datos recogidos in situ que luego procesan y analizan. Otra característica común que no creo que requiera de mayor explicación es la orientación a procesos con equipos multidisciplinares que gestionan el flujo completo, idealmente, de toda la cadena logística. En el punto 5 tenemos un programa corporativo, la importancia del aprendizaje, de las personas, pues nuevamente las tres disciplinas comparten puntos de vista. En el TQM, calidad total ya indica que se trata de un enfoque estratégico integrado. Y el Lean también tiene herramientas de despliegue estratégico, Hoshinkanri, de aprendizaje, la kata o rutina de coaching y distintas iniciativas para la motivación de las personas como la integración horizontal y vertical, entre otras. Y finalmente el proceso de mejora continua, que en Six Sigma se llama DMAIC, y en el TQM y Lean, PDCA o Kaizen, pero más allá de las siglas y del detalle, el espíritu es el mismo, definir el alcance, tomar datos, analizar, diseñar, implantar, comprobar, estandarizar y vuelta al inicio. Quizás un Black Belt no estaría de acuerdo, pero por mi parte, no veo una contribución suficiente de Six Sigma más allá de un complemento para el Lean, que además está ya bastante bien cubierto con el TQM, teniendo en cuenta además los siguientes puntos. Considero preferible el Lean, en primer lugar, porque permite obtener resultados ya a alto nivel. Muchas veces no es necesario entrar al detalle del proceso y recopilar tanta información para proponer e implantar mejoras. Six Sigma puede venir bien para estudiar los pormenores de una determinada operación que sea cuello de botella o que hayamos identificado como problemática, pero antes de llegar ahí es probable que el Lean proponga soluciones de más rápida implantación. Segundo, la mejora de procesos que propone el Lean vía estandarización, ya por definición, conlleva una reducción de la variabilidad. Además, si con el Lean conseguimos incrementar la fiabilidad y reducir plazos, menores tiempos promedio tendrán ya de por sí menores desviaciones típicas. Otro punto discutible de Six Sigma es que va con la solución por delante. El propio nombre lo indica, 3,4 defectos por millón, pero si el cliente no requiere de tan elevada calidad, el sobreesfuerzo de la organización para lograr esta excelencia se podría llegar a considerar despilfarro. Porque claro, cero defectos. El Lean también tiene eslóganes a priori de este tipo, cero stocks. Y luego la propia metodología termina admitiendo que algo de stock se requiere para nivelar y estabilizar la producción. Creo que es más acertado el enfoque TQM, que busca un equilibrio entre los costes de calidad y no calidad que vemos aquí representado. Y es que defectos e incidencias, seamos realistas, va a ser casi imposible eliminarlos del todo. El problema no es tanto llegar a cero como detectarlos cuando se producen, resolverlos o retirarlos para no frenar el flujo principal y darles un tratamiento aparte. En cualquier caso, y para que os quedéis tranquilos, en la siguiente diapositiva vamos a repasar la secuencia de Mike. Bien, al margen de las siglas, lo importante es quedarse con el concepto de que muchas de estas metodologías son cíclicas. Sucede también con las 5 S, el PDCA, el Lean Startup o el Scrum. Bien, empezamos con la D de definir. Lo primero será seleccionar un proceso que tenga impacto en el cliente y que sea preferiblemente transversal en la compañía. Fuentes tendremos por un lado externas, la voz del cliente o un benchmark de la competencia, y por el otro internas, con el análisis de nuestros puntos débiles, defectos, despilfarros, no conformidades, etc. Toda esta información se discute en un brainstorming, se agrupa en un diagrama de afinidades para valorar las oportunidades de mejora y se traduce a potenciales proyectos a filtrar en función de su viabilidad, coste-beneficio, la alineación con la estrategia, satisfacción del cliente, etc. En el siguiente punto, desarrollamos la ficha del proyecto, que incluye definición del problema, objetivos cuantificados, alcance, plazos, presupuesto, equipo de trabajo y resultados previstos. Para disponer de esta información, habrá que llevar a cabo una primera toma de datos a alto nivel, que incluya un mapa de proceso con las principales magnitudes. En este momento no hay que definir las soluciones. Se supone que estas son de momento desconocidas y justamente por este motivo arrancamos la secuencia de Mike.
Finalmente, una revisión de final de fase para documentar, comunicar el proyecto en un formato visual tipo A3, planificar la siguiente fase con más detalles según lo aprendido y plantear mejoras en la dinámica de trabajo del equipo. Esta reunión de seguimiento se repite al final de cada fase. Pasamos a medir, donde antes de lanzarnos a recoger muestras en planta, realizaremos una primera observación para familiarizarnos con el proceso de estudio. Analizaremos también registros históricos y todo ello para planificar la obtención de nuevos datos, especificando qué vamos a medir y cómo, el tamaño de la muestra, el intervalo entre observaciones o una posible estratificación de los datos. Todo ello debe quedar recogido en una plantilla estándar. El objetivo es que seamos capaces de evaluar el rendimiento actual respecto a los requisitos o voz del cliente a través de las características críticas de calidad, que a su vez dependerán de una serie de factores de entrada en una serie de relaciones que podemos representar en un diagrama de Ishikawa o de árbol. Vamos a poner un ejemplo. Si el cliente pide una bebida caliente, la característica crítica de la calidad que podemos medir como salida será la temperatura, un factor de entrada, el tiempo de calentamiento. También vamos a tener que especificar una lista de posibles defectos, así como el número de oportunidades, es decir, todas las posibles ocasiones de cometer un fallo. Otro ejemplo sencillo, marcar mal un número de teléfono sería el defecto y las 9 cifras del número el conjunto de oportunidades. Calcularíamos los defectos por millón de oportunidades y su traducción a nivel sigma. Lo más sencillo es acudir a una tabla con las equivalencias. Aquí a la derecha os copio un extracto. Otros indicadores a contemplar son el porcentaje de calidad a la primera, sin reprocesos, y los costes de no calidad. Desarrollamos el plan de mediciones recogiendo los datos de las variables que determinan las características críticas de la calidad. Si la distancia entre los requisitos del cliente y el rendimiento del proceso es excesivo o hay demasiadas variables críticas, hay que plantearse un rediseño del proceso más allá de la mejora continua. Finalmente, como hemos comentado antes, la revisión de final de fase según lo aprendido. Seguimos con analizar, donde distinguimos primero la parte de datos, es decir, una interpretación de las mediciones. Tras realizar los cálculos, valor medio, desviación estándar, DPMO o nivel sigma, identificaremos también tendencias y valores anómalos con herramientas estadísticas y de gestión de la calidad, como histogramas, diagramas de dispersión, gráficos de control, etc. Será necesario también evaluar las entradas que influyen y su efecto sobre los valores de salida. Si estamos midiendo valores de proceso como tiempos de ciclo o plazos, hay que llevar a cabo un análisis más del tipo Lean para detectar despilfarros, desconexiones del flujo, cuellos de botella, incidencias, etc. A partir de estos análisis cuantificados, pasamos a la mejora, donde podemos plantear un brainstorming para definir posibles soluciones a los problemas encontrados. Puede que surja una propuesta clara o que haya que evaluar las distintas opciones según coste, eficacia prevista, plazos, complejidad, etc. A continuación, se desarrolla una prueba piloto con un tiempo y alcance limitados, por ejemplo, una línea, un conjunto de referencias o clientes. La prueba conviene que incluya planes de contingencia y análisis ANFE para anticiparse a los problemas. Realizamos el ejercicio y analizamos el resultado, debiendo demostrar una mejora en la respuesta. Puesto que estamos en una dinámica cíclica, el propio piloto es un mini proyecto que puede requerir iteraciones adicionales para perfeccionar el diseño. Una vez damos con la solución óptima, se lleva a cabo la implantación global, que puede conllevar la redefinición de estándares y procedimientos. También hay que comunicar, formar e implicar a los participantes, es decir, realizar una adecuada gestión del cambio. Finalmente, en el apartado Controlar, se trata de realizar un acompañamiento a la implantación, verificando que el proceso se mantiene estable según los objetivos definidos. Incluye la disciplina de mantener la dinámica, seguir midiendo, analizando los indicadores y profundizando en las mejoras a través de sucesivos ciclos de Mike. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el Lean Six Sigma. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta el próximo vídeo.